Universidad Obrera dependía del Consejo Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional. La idea de la Universidad Obrera fue del ingeniero Pascual Pesano, que había sido rector, entre paréntesis, rector del Otto Krause. Pascual Pesano tuvo esta idea y la universidad se puso en marcha. Pensemos que la universidad se funda en 1948, o sea, la 13229, la ley, es de 1948 y la universidad recién comienza a funcionar en marzo del 53. O sea, hay un hueco ahí que muchos se han preguntado, ¿por qué? Si está el decreto. Y tiene que ver con esto, tiene que ver con una mirada estratégica de poder contemplar un presupuesto más adecuado para el funcionamiento de la universidad con el segundo plan quinquenal. Por eso se espera a que fuera aprobado el segundo plan quinquenal para comenzar las actividades de la Universidad Obrera. Recuerdo de que las clases eran con no más de 40 alumnos. La asistencia era obligatoria y era absolutamente necesario traer un comprobante de que uno trabajaba profesionalmente en un ramo compatible con lo que uno estudiaba. Eso era muy interesante porque en las otras universidades no había asistencia obligatoria, aquí sí, y además era mucho más seminario que las otras universidades donde uno tenía a veces en las clases teóricas centenares de alumnos. Y tiene que ver con la concepción educativa con la cual nace la universidad. Universidad que, vamos al término estricto de la palabra, esta no lo sería porque es monodisciplinaria, forma solo ingenieros, no tiene ya como primera medida la característica que tiene cualquier universidad tradicional desde que se funda la universidad en el siglo XIII a la actualidad. Acá las facultades son de una misma disciplina, forman en ciencias de la ingeniería, forman ingenieros. Y concebirla de esta forma a la universidad tuvo de por sí una característica que estaba en el entramado de concebir el desarrollo productivo a través de la formación universitaria, pero todo esto englobado en algo mucho más amplio que era un proyecto de país desarrollado. Un proyecto de país que, como dijo el presidente Perón en aquel momento, cuando inaugura aquí en esta misma aula magna la Universidad Obrera, era una universidad que iba a forjar no solo los trabajadores, sino los profesionales de una nueva Argentina. Por otra parte, las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario, iban a la fábrica, estaban 3 años. De ahí podían pasar a las escuelas de aplicación, que eran escuelas para formar sobrestantes, jefes de talleres, etc. Después de estar allí, iban nuevamente a la industria y estaban 2 o 3 años y entonces tenían derecho a ingresar a la Universidad Obrera, de donde salían ingenieros de fábrica en cada una de las grandes especialidades de la industria. Eso fue para la masa. Es decir, en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca.
después la universidad quedó a la deriva en el sentido de que nadie se ocupaba de nosotros. A veces aparecía la policía vigilándonos porque era conocido como la Universidad Peronista, pero había cordialidad con los oficiales de policía también porque se daban cuenta de que estábamos en lo pacífico. Entonces hubo una necesidad urgente de lograr una estructura de organización que permitiera seguir con las clases, porque no queríamos perder el año. El objetivo era el que unía. Entonces no había, digamos, cuando se consensuaba finalmente la acción, todo el mundo iba para el mismo lado. Todos pegaban carteles juntos, todos iban al Congreso juntos. Es decir, eran los estudiantes de la Universidad Tecnológica luchando por su subsistencia. Bueno, el trabajo en conjunto de profesores y alumnos fue extraordinario. ¿Cómo se nombró la primera Junta Provisional de Estudiantes? Porque se llamaban así, no era Centro de Estudiantes, era Junta Provisional. Bueno, se manejó, el estudiantado se manejó con asambleas, en el aula magna, ahí en Medrano 951. Y allí fueron eligiéndose los miembros de la primera Junta Provisional. Se eligieron por mano levantada. Proponían, yo propongo este, propongo el otro, y así se fue integrando la primera Junta Provisional. Quienes habían armado las carreras en la tecnológica, es Pesano, lo habían armado muy bien y eran muy sólidas. Con lo cual, desde el punto de vista del nivel académico, yo, digamos, en lo que es específicamente la enseñanza de la ingeniería, era inobjetable. Date cuenta que te estoy hablando de año 59, es decir, posterior ya a la caída de Perón, un gobierno de tipo militar, y además, digamos así, una idea de acabar con un montón de cosas. Todo lo que había hecho, lo que llamaban en aquel momento el tirano de puesto. Esto era producto del tirano de puesto y desde ese punto de vista tenía que ser eliminado como todas las cosas. Lo cual evidentemente habla de cómo funcionamos nosotros a veces como sociedad, ¿no? La facultad en el año 65 y los subsiguientes, el decano era el ingeniero García, y realmente era bastante tumultuosa, es decir, los centros de estudiantes o los estudiantes nos movíamos con bastante participación, con muchas asambleas. En ese momento fue acá todo Medrano, en el hall de entrada de la casa. Y realmente era bastante tumultuosa, había, ya les digo, muchas asambleas, muchas reuniones. El hecho de que la gente que estudiábamos acá y los que seguimos estudiando, podríamos tener inquietudes políticas determinadas, qué sé yo, pero no teníamos el tiempo necesario como para desarrollarlas. Y en ese sentido a lo mejor privilegiábamos el hecho de usar nuestro tiempo específicamente a lo que veníamos, ¿no? Entonces veníamos a estudiar y bueno, y a veces nos pasaban las realidades al costado hasta que nos dolían lo suficiente como para que en una noche los bastones largos o qué sé yo, se reaccionara, ¿no? Pero difícilmente la universidad, a pesar de que como de origen era universidad obrera y podría tener inquietudes más específicas, las tenía más adormiladas por esa circunstancia, creo yo, ¿no? En el año 73 fue un año muy complicado políticamente. En ese momento el gobierno militar que estaba y que había acompañado desde el año 66 en adelante, dejaba el mando y la lógica era que ganase el general Perón, que venía del exilio. Y todo el ambiente universitario, tanto el de la tecnológica, que había sido hasta en ese momento muy calmo, como el de otras universidades, se volvió muy ardoroso, muy expansivo, muy aullador, como digo yo. Vinieron las elecciones del año un mes antes,
la URIA me llamó, ellos seguramente ya lo sabían, y me dijo, mire, con el cambio de gobierno va a haber un gran cambio en la universidad. Es muy probable que haya grandes cambios, que en algunos de nosotros no esté, como realmente después ocurrió. Y mi recomendación sería que usted bajase, no se mostrase tanto, no hiciese la labor de coordinador. La mayor participación política probablemente fue cuando se llevó a cabo, cuando llegó el gobierno de Cámpora, con la influencia de, un mayor activismo político y en cierta medida mayor activismo político, lo digo, con menor compromiso académico, ¿no? En esa época se rompieron algunas tradiciones, se forzaron designaciones, se forzaron expulsiones. Es decir, fue una época, yo diría que tal vez fue la época más donde de alguna manera se rompió el compromiso tradicional de esta casa. Vino las elecciones de marzo y en ese periplo ese gobierno asumió el 25 de mayo del 73, el gobierno de Cámpora en realidad, con Perón en la Argentina. Y claro, el peronismo era un peronismo, bueno, hoy se puede hablar cómo era el peronismo de ese año. Yo estimo que era un peronismo muy aguerrido, era el peronismo montonero. Y aquí, hay que decirlo, las autoridades que rápidamente se impusieron aquí fueron montoneras o apoyaron al montonerismo. Acá había aulas donde pernoctaban, era un búnker, había distintas agrupaciones y se habían repartido las aulas y en las aulas dormían y comían y todo. Y inclusive creo que en algún momento, no sé, esto hablo por lo que me contaron, no lo puedo decir fehacientemente, simplemente es un comentario, que habían encontrado armas en el depósito, que era en lo que nosotros teníamos como depósito, bueno, que sigue estando todavía, habían encontrado armas. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Acera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea. En marzo del 76 se produce el golpe de Estado. La facultad estaba todavía convulsionada. No se había podido erradicar todo el fenómeno que 3 años antes se había producido. Yo quiero decir que antes del 73, yo recuerdo una facultad muy tranquila, como después fue una facultad siempre muy tranquila. La política era algo importante, pero lo más importante ha sido en esta universidad la ingeniería, y por lo tanto, yo, que si bien no era ingeniero, era licenciado, porque esa había sido mi titulación, creía que el título de licenciado debía permanecer en esta universidad. Después del golpe del 76, bueno, yo tuve algunos alumnos que ya no volvieron y teníamos la gente del CDO sentada
el comando de organización, sentada, que además habían sido los que en la puerta de la facultad determinaban quién entraba o no entraba el día de la intervención. Entonces, yo estaba embarazada y dio la casualidad que el que dirigía todo el grupo ese eran alumnos míos, todo el grupo ese, tanto cuando el grupo de izquierda, no izquierda, montoneros, como el grupo del CDO, eran todos alumnos míos de ingeniería química. Entonces él me dijo, no, usted, Rosa, váyase a su casa y yo le voy a decir cuándo tiene que volver, pero usted no entre. Y yo había visto entrar delante mío a un compañero mío que fue que se lo llevaron, terminó, al final lo liberaron y se fue para México. Bueno. El personal no docente prácticamente no tenía ninguna injerencia en la facultad porque había personal de vigilancia que te controlaba permanentemente, no es que era un grupete, no era una persona, no era por si las moscas, sino que había por lo menos 7 u 8 personas que venían todos los días, se turnaban y se reunían en una salita que después, bueno, se fue remodelando todo esto. Lo que nos pasaba es que estábamos dando clases, por ejemplo, en el anexo de Entre Ríos, se tiraban panfletos de los muchachos, y a los 2 minutos teníamos la policía, todos. Era un ambiente difícil. Y hubo desaparecidos acá, pero hubo desaparecidos en todas las universidades. En todas las universidades del país, las distintas facultades sí tienen un número considerable de desaparecidos. Y acá hubo no docentes también desaparecidos, no solamente estudiantes. Irse de acá era irme en un taxi. Y bueno, y justo yo hacía el pasaje por Estado de Israel, Gaona, que hacía el jefe de policía de ese momento. Entonces venía con los coches de custodia y con las itacas golpeaban las puertas del taxi. Porque, a ver, el cupo además no respondía a nada, era un cupo. O sea, no era que había un estudio que decía que se necesitaban tantos ingresos, era un cupo que estaba determinado, yo creo más por cuestiones económicas en una de esas, o no sé si decir capricho, pero nunca nadie nos pudo y supo explicar por qué había un cupo y por qué había chicos que habiendo aprobado el examen de ingreso no ingresaban a la universidad. De hecho, yo tengo amigos míos que aprobaron el ingreso a la UBA o aprobaron el ingreso a la UTN y no pudieron entrar por el famoso tema del cupo. Eso obviamente, sumado a un montón de otras cosas, produjo un gran deterioro en la calidad de la enseñanza. Luego vino la democracia y ahí se consolidó, yo diría que se consolidó el espíritu, porque se puso en práctica una de las cosas que creo que nos diferencian, que es, digamos, la aplicación concreta y real de la democracia en el gobierno de la universidad. Es decir, la forma de funcionamiento, la elección de las autoridades departamentales, la participación de los claustros, que creo que nos diferencia bastante de otras casas. Y empezamos los no docentes a tener otra presencia y a protestar y a hacer huelgas, y en una oportunidad hicimos un paro dentro de la facultad. Se produjo el año 33 el ingreso del doctor Alfonsín como presidente de la República, todo el cambio de la estructura educativa, lo mismo en esta casa. Primero autoridades interinas, ¿no es cierto? El ingeniero Recalcati fue el rector primero de la Universidad de la Democracia, la ingeniera Rosa Breyer como decana,
Y en realidad yo no quería ser decana, yo quería que el doctor Marcos Trabucchi fuera decana. Y él me dijo, esta es una época en que las mujeres tienen que ir adelante. Vos fíjate, la Thatcher maneja Inglaterra. Dice, ¿quién te hubiera dicho a vos que Inglaterra la iba a manejar una mujer? Y se empezó a gestar lo que es la gremial, ¿no? Digamos, la comisión interna. Yo estaba en la contaduría y conmigo trabajaba Enrique Bianchi, que falleció hace ya unos cuantos años, que había sido delegado en su momento. Porque buena parte de la enseñanza universitaria está cruzada por la libertad. O sea, no se puede concebir, como dicen los reformistas en su texto fundacional, este silencio absoluto en un aula, más que cuando uno comprueba, como dicen, una verdad científica. Después, el aula tiene que ser un lugar de debate, un lugar de aprendizaje conjunto. Yo siempre digo, cuando mi primer día de clase, siempre digo que yo vengo a aprender, no a enseñar. En todo caso, el proceso de enseñanza-aprendizaje, mi responsabilidad es el de conducirlo, pero no el de generar un evento unidireccional. Eso en la Universidad de la Dictadura era impensable, el docente era el que marcaba la línea y el estudiante escuchaba. Yo creo que eso deterioraba la calidad. Y lo que vino después, con altibajos, porque obviamente en una primera etapa vino una oleada de ingreso, en el momento que se abrieron las puertas de la universidad, vino una oleada de ingresos, se generó una deserción muy grande y eso generó mucha discusión interna y externa, pero luego la cosa se niveló y realmente el crecimiento que tuvo la universidad pública en general, digo, no solamente la UTN, muestra a las claras la importancia de la libertad. Los 90 también le dan este impulso, ¿no? Que ya no es la UTN y la Facultad Regional Buenos Aires menos, obviamente, la escuelita secundaria donde el que no le da para estar en otra universidad para estudiar ingeniería viene a la UTN. Cuando realmente fueron los cambios de los planes de estudio, en realidad la situación fue bastante complicada porque había cambios muy importantes dentro justamente del plan y que había que adaptar bastante, ¿no es cierto?, para poder cumplir con todos la carga horaria, ¿no es cierto?, de los programas analíticos y hubo que hacer muchas reuniones. Por suerte tuvimos la dirección del rectorado. El 2001 fue un momento horrible y la facultad lo vivió. A ver, a veces, no sé, la facultad lo vivió. Nosotros habíamos pocos meses antes marchado en contra del recorte presupuestario y al otro día renunció el ministro correspondiente, así que para nosotros era un motivo de júbilo. Tiempo después todo se vino abajo y el que se vayan todos y toda esa cuestión, y la universidad estaba cruzada por esas cosas. Para nosotros fue un momento muy difícil porque entendimos que peligraba a la universidad pública también. Y el tema es defender. Yo creo que en muchos casos la universidad se defiende porque tiene democracia real adentro. En ese momento después apareció el polimodal en la escuela secundaria, las escuelas industriales desaparecieron prácticamente, entonces lógicamente hubo una mezcla muy importante de alumnos que egresaban de las pocas escuelas industriales que existían con el título de electrotécnico y el famoso polimodal. Y está claro que la universidad abierta, gratuita y pública le ha garantizado a un montón de gente
que no hubiese podido, de no ser por esa ventaja, la posibilidad de tener movilidad social ascendente. Cada una de las etapas tiene sus propias complejidades, tiene sus propias características, pero sí hay algo que uno puede ver a lo largo de las 4 etapas. Y lo que uno puede ver a lo largo de las 4 etapas es la construcción de una matriz que es fundamental. Y es la construcción de la matriz de la cultura académica de la facultad. Cultura académica que la vivimos todos los actores, muchos ni siquiera la perciben y otros la vivimos fuertemente, de decir, esta es la cultura académica, esta es la cultura institucional de la Facultad Regional Buenos Aires. Yo acabo de cumplir, no sé, mucho, 80 años. Uno de mis hijos decía que, digamos, cuando cumplí años, dijo que yo había tenido 2 hogares. El hogar donde ellos crecieron y la UTN. Yo creo que es momento de marcar postura y de plantear que la educación pública hay que sostenerla porque ha dado muestras, o sea, no es que uno está diciendo sostengamos algo que vamos a ver qué pasa. Hay sobradas muestras de lo valiosa que es la educación pública para el desarrollo del país. Entonces, ahogar presupuestariamente a la universidad pública es una torpeza. Yo lo veo desde ese punto de vista, soy ingeniero y obviamente que hay que pensar en manifestarlo y en estar alertas en esa circunstancia. Fuera de eso, acá, nosotros tenemos que pensar la sociedad tiene que pensar en que un país como el nuestro necesita más ingenieros.